Sí, exactamente. En realidad lo importante que hay que tener en cuenta es que una de las complicaciones más importantes y la principal causa de mortalidad o de muerte en las personas con diabetes es la enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular se previene, por supuesto, controlando la glucosa, pero necesitamos controlar otros factores, estar atentos al colesterol, estar atentos a la presión arterial, a no fumar, hacer actividad física. O sea, hay que tener un enfoque mucho más amplio y no centrarse solo en el control de la glucosa, que como vos adelantabas es muy importante, pero no es el único factor a tener en cuenta. Uh-huh. Y como para tener en cuenta en el escenario actual, y sobre todo en las enfermedades cardiovasculares, ¿cuál es la diferencia entre la situación de una persona que no tiene diabetes y una que sí, frente a este conjunto de enfermedades? Bien, bueno, en la presencia de diabetes aumenta el riesgo cardiovascular. En los hombres lo duplica, es el doble de riesgo tiene un hombre con diabetes que uno sin diabetes, y en las mujeres lo multiplica por 3 a 5 veces, es decir, que una mujer con diabetes tiene un riesgo mucho mayor que una mujer sin diabetes, y lo que pasa, curiosamente, es que la presencia de diabetes equipara igual el riesgo entre hombres y mujeres. En ausencia de diabetes, los hombres tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, incluso en edades jóvenes, pero cuando aparece la diabetes, el riesgo aumenta más en las mujeres y se igualan, ¿no? Entonces, mujeres jóvenes, incluso antes de la menopausia, pero si ya tienen diabetes, tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular muy incrementado. Uh-huh. Cuando hablamos de diabetes, ¿hablamos de tipo 1, tipo 2, de ambas? En general lo que se habla, los dos tipos de diabetes aumentan el riesgo cardiovascular, aunque la diabetes tipo 2, como está muchas veces asociada a obesidad, tiene una potencia mucho mayor en el riesgo cardiovascular. En la diabetes tipo 1, el aumento del riesgo cardiovascular es a un plazo mucho más largo, quizá, ¿no? Y predominan otro tipo de complicaciones. Pero en la diabetes tipo 2, ya desde el comienzo de la enfermedad hay un aumento de riesgo significativo. Uh-huh. ¿Y eso también estará relacionado al hecho de que, por ejemplo, tenemos una alta tasa, por ejemplo, de obesidad y sobrepeso, y que se van sumando, digamos, otras comorbilidades también? Sí, exactamente. Las personas con diabetes tipo 2, la mayoría tienen también sobrepeso u obesidad, tienen muchas veces asociado hasta en un 80% hipertensión arterial, colesterol alto. Entonces ya no es la diabetes aislada la que aumenta el riesgo cardiovascular, sino el conjunto de todas estas cuestiones. En cambio, en general, aunque esto también lamentablemente está cambiando, pero en general las personas con diabetes tipo 1 suelen tener diabetes tipo 1 aislada, sin estar necesariamente asociada a obesidad o a hipertensión, y decía que esto lamentablemente está cambiando porque la obesidad y el sobrepeso están afectando a toda la población, y entre ellos también a las personas con diabetes tipo 1, ¿no? Que históricamente antes decíamos que eran personas delgadas, pero que ahora vemos muchas personas con diabetes tipo 1 que también tienen obesidad y eso les incrementa el riesgo. Uh-huh. Y particularmente respecto a la salud de las mujeres, ¿qué otros factores hacen de que el riesgo sea tan alto para ellas comparado con el resto de la población, tanto desde el punto de vista de lo biológico, de su historia, digamos, personal, como también las cuestiones ambientales? Bueno, hay, digamos, varios factores. Desde lo biológico, las mujeres tienen factores de riesgo específicos, como todo lo que ocurre en el embarazo, ¿no? La diabetes gestacional, la presión, los episodios de hipertensión o de preeclampsia, que es un tipo de complicación típica del embarazo, aumenta el riesgo cardiovascular en las mujeres a largo plazo. Después también hay cuestiones que se asocian en la diabetes y la obesidad, hay cuestiones hormonales en las mujeres que aumentan también el riesgo. Y por otra parte, lo que se ve en todos los estudios es que las mujeres en general están menos tratadas para el colesterol, para la presión, se les indica menos aspirina, o sea, un montón de medicamentos que sabemos que reducen el riesgo cardiovascular, se indican menos en las mujeres que en los hombres. Y esto puede tener que ver, en algunos casos, con que las mujeres tienen más efectos adversos en algunos medicamentos, pero sin duda tiene que ver con que quizás estamos mirando de una manera errónea, pensando que la mujer, si es joven, no va a tener riesgo y el hombre sí, como son algunos mitos o creencias erróneas que hacen tomar conductas distintas en hombres y en mujeres.
Y por otro lado, desde el punto de vista cultural, por ejemplo, algo muy importante es que la actividad física, que todos sabemos que es tan importante para la prevención de muchísimas enfermedades y para mantener una salud íntegra, en todo el mundo las mujeres hacen menos actividad física que los hombres. Y esto posiblemente tenga que ver con que tienen más horas de cuidado de niños o de personas adultas, pero también tiene que ver que cuando nos socializamos de niños, los varones tienden a juntarse a jugar al fútbol o alguna actividad deportiva, y las mujeres tienden a tener culturalmente otras tareas quizás más sedentarias, ¿no? Sí. Creo que es multifactorial y es bastante complejo entender el porqué de estas diferencias, pero son múltiples realmente. No, pero y que está bueno empezar a hablarlas. Exacto, eso es lo bueno, porque además también esto que usted decía respecto a la situación de las mujeres frente a la salud cardiovascular, de que uno siempre asocia de que el tema de hipertensión, el infarto, el problema del corazón es del varón. Nunca lo pensamos en el sentido de pensar que también a las mujeres le pasa, y me imagino que eso debe ocurrir dentro de la misma especialidad, ¿no? El hecho de suponer que por ser varón tiene más riesgo y que por ser mujer tiene menos, y eso tal vez también afectó a la población con diabetes, donde vemos que es al revés, pero que igualmente hay un mito ahí que hay que romper. Exacto, y así como vos lo ves desde el punto de vista de la comunidad, de las personas que no son médicos, a los médicos también nos pasa, y a las médicas, digamos, uno tiene de alguna manera eso que porque digamos que lo cultural atraviesa la profesión, ¿no? También, sí. Y hay mucha información nueva por otra parte, ¿no? Y lo interesante también, que es importante tener esto en cuenta, que ahora también hay grupos de tratamiento, hay fármacos, hay nuevos tratamientos que previenen la enfermedad cardiovascular tanto en mujeres como en hombres, independientemente del control de la glucosa. Entonces tenemos herramientas muy efectivas y tenemos que poder conocer en qué personas utilizarlas, ¿no? Entonces es muy importante poder valorar adecuadamente el riesgo de cada persona. Tal cual, y creo que también en la anamnesis, en ese momento tan importante en la consulta médica, por ejemplo, ¿no? Con las mujeres también es importante, por ejemplo, preguntar esto que usted mencionó recién, referido a las tareas que por género muchas veces la sociedad instala, y que bueno, eso también hay que evaluar, ¿no? Porque uno, claro, dice, deberías hacer más actividad física, claro, pero cuando uno ve y le pregunta, bueno, ¿y cuántas horas dedicas al cuidado de los chicos y demás? Claro, ¿a qué hora? A las 3 de la mañana va a tener que salir a correr porque es el único horario que tiene libre. Se complica también. Claro, exactamente. Sí, por supuesto. Aparte, las mujeres, muchas trabajan fuera del hogar y dentro del hogar, y tienen, bueno, a veces podrían tener, entre comillas, tiempo libre, pero no tienen con quién dejar a sus hijos si son pequeños. O sea, hay muchísimas cosas que les hacen un poco más cuesta arriba a las mujeres poder cuidarse a ellas mismas. Y también hay una cuestión que es muy cultural de la mujer, es el priorizar siempre al otro, priorizar al hijo, priorizar al esposo, priorizar a los padres en cuanto a la salud, y esto es bueno por un lado, pero por otro lado siempre se postergan, ¿no? La salud de la mujer queda como siempre postergada, para ella misma incluso. Sí. Entonces, sí. Bueno. Y hablando de eso, pensando en la situación donde ya se manifiesta una enfermedad cardiovascular en la persona que vive con diabetes, particularmente en las mujeres, ¿la sintomatología es igual que en el varón? Bien, bueno, esa es una pregunta muy importante y la respuesta es que no. El infarto, la angina de pecho, se pueden manifestar diferentes en las mujeres. En general, los médicos decimos que es de manera atípica, ¿no? O sea, son dolores más raros, no tan clásico del infarto que uno piensa, bueno, el infarto del que se agarra el pecho, ¿no? Pueden ser hormigueos, pueden ser dolores en el cuello, a veces es simplemente falta de aire, es decir, que hay manifestaciones diferentes, y hay que prestar atención a todo tipo de molestia, no minimizar, no pensar que no es nada o que es algo emocional o psicológico, que muchas veces también se asocia a las mujeres con cuestiones emocionales, que sí, es verdad, estamos más afectadas por cuestiones emocionales, pero que también tenemos cuestiones físicas que hay que tener y descartar
antes de pensar en lo psicológico, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, qué importancia que tiene que el cardiólogo forme parte del equipo interdisciplinario, multidisciplinario que atiende a la persona con diabetes, porque si no a veces quedamos solamente en la visión de, bueno, el endocrinólogo / diabetólogo, según la especialidad que tenga, el nutricionista, la nutri, o el podólogo, como el pilar básico, pero bueno, también hay que reconocer que la cardiología entonces es una especialidad que se necesita. Sí, es fundamental el rol del cardiólogo en la evaluación y en la prevención. O sea, si llegamos a tiempo, digamos, si es una mujer con diabetes que recién se diagnostica, evaluarla y quizás no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, bueno, ahí vamos a ir juntos a prevenir, ¿no? El diabetólogo y el cardiólogo y todo el equipo. Y si ya hay una enfermedad cardiovascular instalada, con muchísima más razón tiene que haber un seguimiento conjunto.